Vamos a conversar con el profesor Norberto Alayón, escritor, ya tiene muchos libros en su haber, va a dar una conferencia el día 13 de abril, cerca de las 6 de la tarde, titulado El derecho a la asistencia, que estará a cargo suyo. La asistencia es un derecho, y más aún en nuestras sociedades, que primero pauperizan y excluyen a buena parte de sus miembros. Por ello, el Estado debe asumir su responsabilidad por el daño ocasionado y debe disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Es lo que aparece anunciado en los carteles que promocionan esta actividad, que será, repito, el 13 de abril. Y un día después hará la presentación de un libro. Todo esto en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la UNE. Y presentará también un libro recapitulando mis aportes en el trabajo social, el profesor Norberto Alayón. Es un placer saludarlo, profesor. Lo saludan Ronnie Fuchs y Sergio Centenaro aquí en Radio Lateral. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por el llamado y por la invitación. Y un saludo para ustedes de mi vieja y querida ciudad de Posada, donde yo viví allá algunos años en la década del 70, hasta el 76. Efectivamente, y tomé conocimiento con sorpresa, tengo que reconocerlo, que fue candidato a gobernador por el Frente de Izquierda Popular allá en el año 1975. Sí, es así, han pasado muchos años, pero eso es verdad. Y bueno, después del 76 yo ya no volví a Posadas. Sí, he ido en distintas ocasiones, pero no para vivir permanentemente ahí en la universidad. Y bueno, ahora estamos acá en Buenos Aires tratando de continuar con algunas de las viejas posiciones y tratando de mantener vigente los anhelos de una sociedad por lo menos más justa que la actual. ¿Cómo, si me permite la digresión, usted se define ideológicamente un hombre de izquierda, de centro, se define peronista, se define socialista? ¿Le puedo preguntar eso? Sí, cómo no. Yo me sigo referenciando en las posiciones de la llamada izquierda nacional en el país, que era lo que representaba el Frente de Izquierda Popular, y es lo que yo sigo sosteniendo en la actualidad. Una izquierda que no se transforme en abstracta, una izquierda que siga planteando las viejas banderas de la necesidad de la independencia nacional, que todavía está en jaque, por cierto, aunque no tengo militancia orgánica en la actualidad, pero sí sigo manteniendo vigente mis viejas relaciones y el posicionamiento de una izquierda nacional que reivindica, en el caso de Argentina, los gobiernos nacionales y populares, y en el caso concreto de nuestro país, que han sido el irigoyenismo y el peronismo, sin pertenecer específicamente a esas fuerzas y esos partidos, pero reivindicando significativamente lo que ha significado para el país esos movimientos que, bueno, como ustedes saben, han sido y son hackeados por derecha y por ultraizquierda también, con frecuencia. De modo que, bueno, ese es mi posicionamiento de siempre, ¿no? Y eso trato de relacionarlo con la actividad profesional y académica en el campo de las ciencias sociales y de manera particular en el campo del trabajo social, porque bueno, esa es mi profesión, yo soy trabajador social. Y ahí mis aportaciones, tanto en las facultades como en los libros y en los artículos, relaciona permanentemente la cuestión del análisis de carácter más estructural, que es, por cierto, esencialmente político, y las cuestiones más puntuales de las profesiones, que también son políticas, obviamente, ¿no? De modo que ese es mi posicionamiento. Entiendo que el día 14 de abril, luego de la conferencia, que será el día antes, el 13, el 14 de abril presentará un libro también en la Universidad Nacional del Nordeste, recapitulando mis aportes en el trabajo social. ¿Nos quiere hablar de este libro? Bueno, cómo no, por cierto. Sí, este es mi último libro.
Bueno, en rigor es el 20º, que fue publicado por una editorial de Paraná, Entre Ríos, de la editorial la Indija. Y bueno, ya lo hemos presentado en distintas universidades y en esta ocasión lo vamos a hacer también en Corrientes, en acuerdo con la Facultad de Humanidades de la UNE, con el Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes, que es en rigor quienes más han impulsado esta actividad por, bueno, mi vieja relación con los trabajadores sociales. Y ahí entonces, este viernes 14, como vos recordás, vamos a estar presentando en el edificio precisamente de la Facultad de Humanidades este libro, que implica, que contiene unos 25 textos de lo que yo he evaluado como las aportaciones más relevantes de la selección que yo he hecho de los largos años de mi actividad en el campo académico, de los cuales hay 11 textos primeros, perdón, que son más detallados y más conceptuales sobre la profesión, y los últimos 14 son referencias a pequeñas notas y artículos, algunos de ellos publicados en diarios como Página 12, como La Tecla Ñ, donde relaciono algunas puntuales observaciones con relación a hechos políticos más específicos y algunos otros más profesionales. De modo que, bueno, los y las colegas correntinos y también chaqueños, porque me han expresado que van a estar concurriendo, y los estudiantes, les parecía interesante la posibilidad de intercambiar conmigo algunas reflexiones sobre nuestra profesión, el trabajo social. Y bueno, ahí estaremos en Corrientes el 13 y el 14 presentando el libro. Y me va a permitir también recontactar, porque bueno, yo he vivido, además de esos 6 años en Posadas, hasta el inicio de la dictadura cívico-militar de marzo del 76, pero un año lo viví en Corrientes, 1971, donde yo trabajaba como trabajador social en un hospital psiquiátrico de Corrientes, que sigue estando, el San Francisco de Asís, y a la vez daba clases en lo que era la Escuela de Asistentes Sociales de esa provincia, que sigue funcionando en la actualidad, pero con otro nombre, se llama Instituto de Servicio Social. De modo que ahí podré estar con viejos amigos y además con mis 2 hijas correntinas y con mis 4 nietos. Qué lindo. Relacionando las cuestiones de mi actividad académica todavía y fortaleciendo la posibilidad de ver a mis hijas y nietos y nietas. Qué lindo. Y usted me está haciendo recordar que si usted estuvo hasta el 76 en la provincia de Misiones, usted le tocó de cerca, digamos, estaba aquí en la provincia cuando cae el avión con el gobernador Irrazábal y Heró. Heró. Claro, ¿usted estaba, recuerda ese momento? ¿Qué nos puede compartir? Sí, por supuesto. Yo vivía en Posadas y tenía una activa militancia. Yo era el presidente de la Junta Provincial del Frente de Izquierda Popular y bueno, fue un hecho de una gran conmoción. Sé que en la actualidad hay distintas observaciones o investigaciones pendientes que asocian ese supuesto accidente con la posibilidad de un atentado. A mí en rigor no me consta, por cierto, no he investigado esa temática, pero estoy al tanto de que se sospecha de que eso no fue un simple accidente, sino un atentado político a partir de que Irrazábal, fundamentalmente del peronismo, y bueno, Heró, que venía de lo que era el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, planteaban algunas medidas de carácter más popular, que no eran bien vistas por los sectores tradicionales nacionales y provinciales. De modo que, bueno, esa catástrofe indudablemente generó un cisma político significativo y que después abrió la alternativa de la intervención de la provincia
y luego las elecciones en el año 1975, que vuelve a ganar el peronismo con Alterach, después de la intervención. Y que fueron, bueno, elecciones muy interesantes y muy importantes en el país, porque fueron las primeras elecciones después de la muerte del general Perón el 1 de julio de 1974. E implicó eso en abril del 75, una suerte de test nacional que convocó la participación de referentes políticos de las distintas agrupaciones en Misiones. De modo que sí, eso fue una tragedia, con un error, por cierto, porque se indica que gobernadores y vicegobernadores o presidentes y vicepresidentes no deben viajar en el mismo avión, previendo la alternativa de algún accidente, pero bueno, así fueron Irrazábal y Heró y sus esposas, y bueno, que quedó, creo, la hija, bueno, estuvo accidentada, después fallece, en circunstancias también extrañas, por lo que pude leer. Sí, bueno, de lo que yo recuerdo, han pasado muchos años, pero tendrías que chequearlo mejor vos. La hija de Irrazábal sobrevive y creo que está 1 o 2 días en la selva hasta que fue rescatada, y después trasladada, creo, a Buenos Aires para su tratamiento de salud, y en definitiva fallece al poco tiempo. Pero bueno, ahí debe haber mucha más información puntual de la que yo me recuerdo en este momento. Y bueno, como te decía, la provincia entra en un periodo complejo con la intervención federal y después la alternativa de esas elecciones del año 75, que fueron, bueno, muy importantes, y es en esa ocasión que yo fui presentado como candidato a gobernador y candidato también a diputado provincial en esas elecciones, aunque no salí elegido, pero bueno, fueron elecciones muy importantes para la provincia de Misiones. Claro. Ahora sí, cambiándolo de tema nuevamente, usted ha producido, no sé si ensayos o publicaciones relacionadas a una diferenciación entre asistencia y asistencialismo, ¿es así? Sí, es así, en rigor. Ese es un libro, tal vez ha sido uno de los aportes más importantes de mi trayectoria académica, y que lleva como 5 ediciones, fue traducido al portugués y publicado en Brasil, y también fue publicado por otra editorial en México. Y es una de mis aportes a la profesión, con los cuales yo arranqué allá por los años 80, cuando yo me tuve que emigrar por las condiciones políticas del país, y emigré a Lima, Perú, donde estuve actuando como coordinador académico de un centro latinoamericano de trabajo social, y ahí comienzo a desbrozar mis primeras opiniones de reivindicación de la asistencia por un lado y de diferenciación con las prácticas meramente asistencialistas, y ahí nació ese libro, Asistencia o Asistencialismo, y que tiene un título también sugestivo, que era y es, decíamos, erradicación de la pobreza o pobres controlados, ¿no? Sí. Donde, bueno, ahí planteamos el cuestionamiento de que hay desde ciertas lógicas ideológicas un mero intento de disciplinamiento de los sectores empobrecidos, y no necesariamente de la imprescindible erradicación de la pobreza, que, bueno, tanto afecta a las vastas capas populares en aquellas épocas de los 80, y lamentablemente también en esta época del neoliberalismo extendido a nivel mundial y latinoamericano y nacional, que es la causa principal de las situaciones de pobreza, de marginación, de exclusión, y que, bueno, requieren una actuación académica y política para tratar de confrontar con ese modelo tan
tan perjudicial. O sea de modo que, que sí, eso es el texto principal mío, ¿no? claro, pero usted entonces está a favor de la tesis que promueve la generación de empleo verdadero, de empleo registrado, con todas las garantías que la legislación provee al trabajador. Y el asistencialismo, en caso de ser necesario, que sea con un tiempo de vida útil, ¿no? En la medida en que todo ese sector de la población que está desempleada pueda ir pasando al empleo registrado. Eso es una suerte de crítica al asistencialismo crónico. A ver, por supuesto que mi posicionamiento apunta a la defensa del trabajo como un derecho significativo y el aspecto central para la vida de los hombres y de las mujeres, obviamente. De todos modos, yo hago una diferencia entre la asistencia como un derecho significativo y el asistencialismo, que es una práctica degradada, usualmente implementada por los sectores no populares, simplemente para mantenerlo en la línea del control y del disciplinamiento precisamente de los sectores populares. No es lo mismo reivindicar la asistencia como derecho que plantear como una mera formalidad y casi filantrópica la alternativa de estas prácticas que suelen ser limitadas significativamente y que colisionan con el paradigma de derechos. Seguramente ustedes recordarán que ya Eva Perón planteaba que donde había una necesidad había un derecho. Sí. Es decir, un derecho conculcado, un derecho restringido, un derecho no ejercitado. Y eso, por cierto, sigue estando en vigencia. Y el posicionamiento de reivindicar la asistencia como derecho implica de parte nuestra el reconocimiento de que los sectores populares primero son pauperizados, estigmatizados y excluidos, y en ese sentido un ocultamiento de la asistencia que es tan criticada por distintos sectores de la sociedad y que tienden a adjudicarle estas cuestiones de los planeros, la gente que pretende vivir indebidamente de la asistencia del Estado, olvidando que hay otros tipos de asistencia. Nosotros planteamos la asistencia social hacia los sectores vulnerados, pero como vos debes saber, hay una asistencia, por ejemplo, a los empresarios. Hay una asistencia, por ejemplo, cuando se plantean los subsidios, como en la época de la pandemia, para que las grandes empresas y las empresas en su totalidad pudieran seguir manteniendo su nivel de rentabilidad para pagar los salarios en una época crítica como la que fue la de la pandemia. O directamente la alternativa de los subsidios y de la asistencia del Estado cuando hay procesos de sequía, como se da en la actualidad. Ahora, ahí no hay críticas de los sectores dominantes de la sociedad. Ahí sí aparece como que el Estado sí debe acudir a atender, y no está mal, por cierto, como una política general para un país, no está mal asistir aún a los sectores empresariales, aún a los sectores del campo extendido, cuando hay problemáticas de sequía o de inundaciones. Pero sin embargo, en esa ocasión, ahí sí no he criticado. Solo se critica cuando la asistencia está dirigida a los sectores populares. Y nosotros decimos al inverso. En nuestras sociedades, todo lo que se le transfiere a los sectores populares es siempre inferior a lo que les corresponde. Porque primero han sido privados de sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, por supuesto al trabajo, por supuesto al empleo, y luego son estigmatizados, como pasa con frecuencia, se les dice, si son los planeros, es la causante de la inflación, como si no fueran seres humanos. Pero bueno, eso no es nuevo, eso forma parte de la historia de la humanidad y de la historia de nuestro país, ¿no? ¿Qué opinión tiene de la asignación universal por hijo? ¿Qué opinión no voy a tener si no es absolutamente positiva? Y una observación absolutamente crítica a los sectores miserables que plantean con frecuencia, y está eso documentado,
de que las chicas se suelen embarazar para cobrar la asistencia universal por hijo. Y eso lo han dicho, bueno, distintos representantes políticos, como aquel otro dirigente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, que en algún momento decía que la asistencia universal por hijo se iba a ir por la canaleta del juego y de la droga. Miserables expresiones, o de Delcel, aquel payaso, aquel cómico santafesino, que también decía algo así: las chinitas se embarazan para tener ese plan. La asignación universal por hijo no es un plan, es una política importantísima de seguridad social que tiende por lo menos a atenuar los problemas más relevantes por los cuales atraviesan los sectores populares. Y esa expresión generalizada en los sectores dominantes de que todo lo que se transfiere por la vía de subsidios implica que la gente no quiere trabajar, que la gente prefiere vivir de los planes, y de ahí esta estigmatización de los planeros, pero nunca se acuerdan de reconocer que también otros sectores sociales son absolutamente subsidiados por el Estado para evitar crisis más complicadas, y ahí sí no les resulta pertinente la calificación de planeros. ¿Cómo es? Como te reitero, lo que acontece en la actualidad, ¿no? Las sequías, la exoneración de impuestos diversos, las limitaciones de determinado tipo de obligaciones fiscales que estos sectores poderosos tienen, y ahí no se quejan del Estado, ahí viven del Estado, como ha acontecido históricamente con distintos sectores sociales, entre ellos el clan de la familia Macri, que ha vivido históricamente de su relación con el Estado. De la teta del Estado, ¿no? Como se suele decir. Claro, de la teta del Estado, absolutamente, y bueno, de cuestiones muy elementales, como han sido la privatización, la nacionalización de las deudas privadas. Domingo Felipe Cavallo en 1981. Claro, el amigo Cavallo, que vuelta a vuelta quiere aparecer, y bueno, y además con toda coherencia apoyando las expresiones más bárbaras de la sociedad, como las de Milei en la actualidad, como las de Patricia Bullrich y demás. Pero bueno, esto en rigor, por eso es interesante relacionar las cuestiones académicas y políticas con la historia. No es nuevo. Mira, yo siempre recuerdo que por ahí Juan Cruz Varela y su hermano, Florencio Varela, que tiene localidades y demás, pero Juan Cruz Varela era un escritor y un político argentino, uno de los instigadores del fusilamiento de Manuel Dorrego, que instigaban al general Juan Lavalle a que lo fusilara. Y lo terminó fusilando en 1828, porque implicaba un gobierno nacional y popular en lo que era en ese momento la provincia de Buenos Aires. Y Juan Cruz Varela, que era un escritor, señaló en esa ocasión una expresión miserable que es absolutamente actual, y él decía, en relación a la caída de Manuel Dorrego, decía: la gente baja ya no domina y a la cocina se volverá. Marcando objetivamente la diferenciación de sectores sociales, y si lo dijéramos más puntualmente desde el punto de vista teórico y político, la diferenciación de clases sociales distintas, lo que implicaban los sectores de la época y que representaba Juan Cruz Varela, a la aristocracia porteña y a los sectores no populares, en contraposición con los sectores populares. Entonces ellos decían: la gente baja ya no domina. Claro, ¿qué era? La gente popular ya no dominaba con la caída de Manuel Dorrego, y pretendían mandarlo a la cocina, que es por otro lado el sector degradado en una sociedad machista adjudicado a las mujeres. ¿Quién va a la cocina? Aún en la actualidad, las mujeres, consideradas menos que los varones y en un posicionamiento de subordinación claro.
De modo que esto no es nuevo, es de siempre, conviene a veces refrescarlo con los datos históricos para poder visualizar cómo se construyen estas ideas estigmatizantes, desvalorizantes en relación a los sectores vulnerados y subalternizados de la sociedad. ¿Cuál es nuestro posicionamiento sobre el particular? Exactamente a la inversa. Reivindicar los derechos no solo para algunos sectores de la sociedad, sino para el conjunto de la sociedad. Y desde ahí, por supuesto, nuestro posicionamiento de confrontar y de luchar contra las expresiones de pobreza, tratando por lo menos de atenuarla y de generar espacios de reivindicación hacia los derechos sociales, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, que están reiteradamente postergados en una sociedad donde pocos sectores o cantidad pequeña de gente tienen mucho y muchos tienen poco. Nosotros nos posicionamos en relación a que la sociedad sea más equitativa, que haya una distribución de la riqueza significativa y no concentrada en solo algunos sectores absolutamente poderosos desde el punto de vista económico y político. Hacia ahí lo quería llevar. Las dos últimas preguntas que tengo para hacerle tienen que ver justamente con la distribución de la riqueza. Para conocernos un poquito mejor, yo he votado a este gobierno, al Frente de Todos. Me considero... Me parece muy bien. Sí, claro, me considero de la parte de la coalición que hoy le está pidiendo a Alberto o que le está preguntando a Alberto qué estás haciendo, ¿no? Hay índices de crecimiento en muchos niveles de nuestro país, en la macroeconomía, pero sentimos que no se está distribuyendo y que siguen pasando los meses y no se está torciendo esa lógica. Sentimos que no va a parar a nuestro bolsillo esa riqueza que se está produciendo. ¿Cuál es el análisis que hace usted como trabajador social? Y la última pregunta tiene que ver con Milei, Javier Milei, que aparentemente en las encuestas se está midiendo muy bien y tiene una gran fascinación la juventud por el peluca Milei. ¿Cuál es el mensaje de advertencia que a usted le gustaría hacer a la juventud, ya que ha vivido en varias oportunidades ese déjà vu de sentir que esto ya se repitió, y me da la sensación de que usted lo ve a Milei y le produce un déjà vu, dice, esto ya lo viví? Esas dos preguntas serían las últimas. Bueno, a ver, tratemos de empezar por la primera en relación a la situación general. La política debe ser leída y entendida como una confrontación de intereses de diversas clases sociales, donde juegan factores a favor y en contra. Y en ese sentido no se puede analizar el accionar político de alguien, sea Fernández, Alberto o sea Cristina, prescindiendo de las adversidades. En la política juegan factores a favor y juegan, como era el fútbol, factores en contra. Y en ese sentido, no por justificar en modo alguno, pero hay que entender la situación del retroceso general a nivel mundial y a nivel latinoamericano y a nivel argentina, donde el neoliberalismo ha arrasado y arrasa de manera significativa con las posiciones nacionales y populares, con los altibajos que en ocasiones se producen. Tuvimos un periodo mucho más virtuoso años atrás, tuvimos un periodo de retroceso significativo y tenemos a nivel de Latinoamérica en este momento un periodo difícil, pero no tan desgraciado como el anterior. En ese sentido, es que yo evalúo las limitaciones significativas del movimiento peronista y de los candidatos que fueron postulados para que nos condujeran. Además de las situaciones objetivamente concretas por las cuales debe haber atravesado y atravesó el gobierno actual de Alberto Fernández. Con el tema de la deuda, por cierto, lo que está pasando en la actualidad no es solo expresión de las limitaciones del peronismo, que objetivamente las tiene,
pero el conjunto del peronismo, no solo Alberto Fernández. Lo que acontece en la actualidad es el resultado prioritario y significativo del gobierno anterior de Mauricio Macri. Con esto no pretendo exculpar de ninguna manera los límites ni de Alberto Fernández, ni de Cristina Kirchner, ni del peronismo en su conjunto, sino entender que el grueso de los problemas por los cuales estamos atravesando en la actualidad no devienen solo de las limitaciones del movimiento nacional peronista, sino que devienen fundamentalmente de las desgracias y de la herencia que nosotros estamos recogiendo del macrismo anterior y también actual, por supuesto. Imagínate que yo vivo en la capital federal con mi íntimo amigo Larreta, lo que significa, bueno, más allá de los chistes y de la ironía. Sí. Entonces, en ese sentido hay dificultades importantes donde también los compañeros peronistas con frecuencia hacen contribuciones no debidas y hay disparos en el propio pie con frecuencia. Yo no creo que lo mejor, más allá de los límites, para alguien que pretenda reivindicar el movimiento nacional y popular, y en ese sentido lo lamento, que buena parte del eje de las críticas esté centralizado entre la propuesta de Cristina y la propuesta de Alberto Fernández. Debilita, tal como se viene haciendo desde derecha y desde ciertas otras posiciones. El funcionamiento de la presidencia de Alberto Fernández es contribuir indudablemente al fortalecimiento del macrismo y del neoliberalismo en la sociedad. Ahora bien, es sumamente complejo esta cuestión, porque la gente sufre de manera directa la falta de empleo, tenemos una pobreza muy marcada, indudablemente, y la gente se desespera ante una situación y dice, bueno, ¿y dónde está Alberto? ¿Dónde está el peronismo? ¿Dónde está la alternativa de las históricas banderas que creo que ustedes deben reivindicar del peronismo? Sí. La independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Sí. ¿Dónde están? Los que provenimos de la izquierda nacional, por cierto, nos sumamos a esas fantásticas históricas y aún pendientes banderas del peronismo, y profundizadas con la perspectiva de gobiernos más populares, con la perspectiva del socialismo que está, por cierto, debilitado en relación a otras épocas, pero no definitivamente cancelado. En ese sentido, por cierto, estamos en un periodo difícil, estamos en un periodo de enorme riesgo de que si perdemos, y me asumo en ese perdemos, en la alternativa de las expresiones nacionales y populares, vamos a estar definitivamente peor. Y en esta ocasión, mi íntimo amigo y querido Macri ya lo ha expresado con claridad. Van a hacerlo más rápido y más profundo y más agudo. En consecuencia, es relativamente sencillo ubicarse para aquellos que pretendemos defender las causas nacionales y populares del lado del campo nacional y popular, aún con las debilidades y con las limitaciones por las cuales se están atravesando. Ojalá podamos encontrar alguna alternativa más razonable para ponerle algún grado de freno a la barbarie neoliberal que tanto afecta a Argentina, a Latinoamérica y al mundo. Y es en ese contexto de debilidades donde aparecen posiciones mesiánicas, neonazis, indudablemente, al estilo de lo que vos mencionabas de Milei. Sobre lo cual hay que tener cierto cuidado también, ¿no?, con el tema de las encuestas. Las encuestas con frecuencia o no siempre son acertadas, y suelen responder a quien las paga. Los sectores tradicionales, los sectores de la riqueza concentrada en el país, representado en el caso de lo judicial, por lo que ya sabemos del partido judicial, representado en el caso de lo mediático, y es el campo de ustedes, fundamentalmente por el diario La Nación y por el diario Clarín. La Nación como expresión oligárquica de siempre, con la pérfida orientación de los herederos de Mitre, después de lo que Mitre significó como desgracia también para el país, y por el otro diario de carácter más comercial y miserablemente posicionado
como es Clarín, en un fenómeno realmente de emergencia, no solo en el país, con el caso de este señor de la peluca o de lo que fuera, que concentra buena parte de la desesperación antipolítica, construida también por los medios de comunicación, ¿no? De que todos los políticos son malos, toda la política no da resolución, y que se presenta como un supuesto crítico a la política, con la casta y demás, puede estar concentrando buena parte de la desesperación y del escepticismo de sectores populares que pueden creer que esto puede ser una solución. Hitler también nació así. Hitler fue votado en Alemania por los sectores populares ante un proceso de crisis muy grave que atravesaba Europa y fundamentalmente Alemania, y algunos sectores creyeron que eso podía ser una alternativa. Y con frecuencia los pueblos votamos o votan a su propio verdugo. Ojalá no nos acontezca esto en Argentina, pero simplemente ya que haya aparecido este personaje que todavía está más a la derecha de los propios bárbaros del macrismo, como la Patricia Bullrich, es una expresión altamente preocupante que debe ser combatida indudablemente por aquellos sectores que creemos en la importancia de la democracia, creemos en la importancia de una sociedad más equitativa para todos, no solo para algunos, y que vemos con enorme preocupación y con horror la emergencia de estos sectores, aunque no llegara a sacar los porcentajes que algunas de las encuestas pueden estar planteando. Pero es realmente un problema de enorme gravedad para el país, por cierto. Norberto, este peronista que le habla, este kirchnerista que le habla en esta humilde entrevista que me enorgullece poder estar haciéndola, advierte que aquella presentación inicial cuando se definió como de izquierda nacional, dije, ¿será que estaremos en sintonía con este peronista que habla? Y la verdad es que me encantó escucharlo y no puedo dejar de pensar en Norberto Galazo, vincularlo a Norberto a Galazo con Norberto Alayón, no sé por qué, pero Galazo está en la izquierda nacional y escuchándole a usted realmente fue una armonía asombrosa. Me encantó cómo se plantó y cómo separó la paja del trigo y nos llevó claridad en un momento de mucha confusión y de convulsión política en la Argentina, con intentos de asesinato en el camino, con proscripciones en el camino. La verdad, ha sido un verdadero placer conocerlo, Norberto. Bueno, para mí también, muchas gracias por la invitación. Es un enorme orgullo y desmedido que vos me compares con Norberto Galazo, fantástico representante de la izquierda nacional. Él después ya dejó en alguno de los años de los 70 también, ya no estaba militando en el Frente de Izquierda Popular, pero es uno de los grandes referentes de la izquierda nacional en el país. Y por supuesto, para hablar con claridad, yo también me referencio con una adscripción no oportunista desde el punto de vista de la pertenencia ni peronista ni kirchnerista, pero estoy absolutamente convencido de la importancia que ha significado para el país los aportes de los dos Kirchner, de Néstor y de Cristina, por cierto, que está sufriendo este terrible embate en la actualidad, y ojalá pudiéramos tener alguna alternativa superadora de las crisis internas y que nos llevaran a no perder la posibilidad de gobierno que nos representen, no solo a nosotros, sino fundamentalmente a la gente con la cual, en el caso mío como trabajador social, a la gente con la cual el trabajo social, que es una profesión intrínsecamente ligada a los derechos humanos, la gente con la cual nosotros trabajamos. De modo que, bueno, un gusto también para mí, mucha suerte con la actividad periodística de ustedes, y bueno, quedamos en comunicación para cuando ustedes lo
les parezca pertinente. Muchas gracias y muchos éxitos para el 13 de abril en la presentación, en la conferencia, el día 13 en la Universidad del Nordeste Argentino, en la UNE, y al día siguiente, 14 de abril, la presentación de su más reciente libro, el 20º libro que presenta. Muchísimos éxitos para nosotros, un verdadero honor conocerlo y haberlo entrevistado. Norberto, muchísimas gracias. Cómo no, Sergio. Gracias también a ustedes y hasta cualquier momento. Buenos días. Hasta pronto.